Hola, buenos días. Soy la profesora Jacqueline. Quiero darles un afectuoso saludo. Hace mucho tiempo que no los veo. A mis estudiantes del tercero A y el tercero B. Decirles que esto es pasajero, que ya nos vamos a reencontrar y repasar todo lo que he enviado como material. Hoy, como objetivo de la clase, y decidí hacer así las clases para poder explicarles desde mi voz y un poquito más interactivo todas las clases que vienen. Bueno, hoy día vamos a comprender qué es una sombra y por qué se forma. Les quiero recordar que nosotros habíamos estado trabajando qué era la luz, cómo se propagaba la luz. Acuérdense que la última guía decía que esta se propagaba en línea recta y en todas las direcciones. También hablamos en un momento de que la luz se reflejaba y había objetos que permitían que el reflejo se duplicara como el espejo, y en otros casos la luz permitía que el reflejo pudiéramos verlo. Es así como, por ejemplo, podemos ver la mesa, el celular, porque la luz se está reflejando en ellos y ellos, sin embargo, no están duplicando la imagen, sino que nos están permitiendo verla. Así que comencemos. ¿Qué es una sombra? Piensen ustedes qué es una sombra. Imagínense y recuerden que la luz viaja en todas las direcciones con gran rapidez y en línea recta. Piensen ustedes, miren aquí, este señor está parado en un portal de una puerta y se ve una sombra acá muy alargada. ¿Qué es esta sombra? Bueno, una sombra es el área oscura que se forma detrás de un objeto iluminado. En este caso, el objeto iluminado es esta persona y esta área oscura que se forma acá es la sombra. ¿Por qué se forma esta sombra? Porque el cuerpo de esta persona es de material opaco. No es translúcido ni es transparente, porque si fuera translúcido o transparente, si fuera transparente atravesaría el objeto, y si fuera translúcido se vería una silueta un poco más tenue, más débil, porque la luz atraviesa pero con cierta dificultad. Sin embargo, vemos acá la silueta, que es como la persona está de pie y se ve alargada, ¿cierto? ¿Por qué la sombra tiene la misma forma del objeto que la crea? Bueno, porque aquí tenemos una fuente de luz que hace que se forme esta zona oscura del objeto, y generalmente, no siempre, porque va a depender del lugar donde esté esta fuente de luz, cómo va a ser la forma que se va a ver. Las sombras mantienen la forma general del objeto que las crea porque la luz viaja en línea recta. Aquí tengo una fuente de luz artificial, como es una ampolleta, y aquí están los rayos, estos rayos que son imaginarios, por supuesto, de que está viajando en todas las direcciones, hacia acá también, hacia allá, hacia arriba, y aquí está chocando con esta esfera que es de cuerpo opaco, y se está formando esta imagen que no es exactamente una esfera, sino que parece más un óvalo, y está mostrando esa sombra, esa área oscura que está acá. ¿Por qué no es tan esférica como la esfera? Porque está en una posición, está al lado. Si estuviera más arriba sería de otra forma, y si estuviera al otro lado sería de otra forma. Es decir, va a depender de dónde está la fuente de luz, la sombra que se forma. Las sombras mantienen la forma general del objeto que las crea, y esto porque cuando movemos la fuente de luz, la sombra puede cambiar de tamaño, de dimensión y posición respecto al objeto que la forma. Es decir, podemos verla más grande, más pequeña, más alta, más baja, hacia un lado o hacia el otro. No siempre la forma es exactamente igual al objeto. Por ejemplo, acá tenemos 3 personas que la fuente de luz está por detrás de su espalda y ellos se ven con las piernas muy largas. Esto es porque la fuente de luz está muy detrás de ellos.
Acá tengo un gato cuya sombra es un poco mayor, un poco más grande que el tamaño real del gato. Y esto es porque nuevamente la fuente de luz está hacia acá, está proyectando esta sombra que es un poquito más grande. Acá tengo nuevamente una fuente de luz artificial, que es una ampolleta. Y tengo distintos cuerpos geométricos con su respectiva sombra. ¿Qué pasa si yo esto cambio para acá? Va a cambiar hacia acá en este caso, o hacia acá en el caso del cono, o hacia acá en el caso de la esfera, o hacia acá en el caso del cubo. Va a cambiar la sombra. Acuérdense, si cambio la orientación de la fuente de luz, cambia el tamaño, la dimensión o la posición de la sombra. Acá tengo un faro que está iluminando a distintas personas que están alrededor, todas con distintas posiciones, y fíjense que en algunos casos la sombra no es tan grande, sin embargo en otros la sombra es bastante más alargada, es decir, va a depender de la posición en la que se encuentra el objeto respecto a la fuente de luz. Y esos rayos rojos son la proyección de que la luz viaja en línea recta hacia todos lados. Cuando movemos la fuente de luz, la sombra también se mueve. Por ejemplo, acá tengo el sol, una fuente natural, un edificio y tengo la sombra. Al avanzar el día, el sol en la otra posición y la sombra está proyectada hacia el otro lado. Esto uno lo puede observar en la casa cuando amanece soleado, no como hoy que es día 26 cuando estoy grabando esto, que estaba muy nublado. No se puede ver sombras, pero si amanece muy soleado uno puede ver que la sombra está de una posición y al transcurrir las horas del día estas sombras van cambiando. Aquí tengo un ejemplo de la bicicleta. A las 7 a.m. sale el sol y la bicicleta muestra una sombra alargada con orientación hacia el oeste. Al mediodía la sombra está acá abajo, más cortita, más pequeña, y luego al otro lado está más alargada porque ya está oscureciéndose. ¿Qué ocurriría si iluminas una sombra? Tengo acá una fuente artificial, en este caso la linterna, está iluminando la manzana. Se forma la sombra hacia el lado derecho, pero ¿qué pasa si yo pongo otra fuente acá, ilumino la manzana? ¿Qué pasará con la sombra? ¿Será más grande, más pequeña? ¿Qué pasará? Veamos. Si yo proyecto otra fuente de luz, en este caso está la otra linterna ahí, la sombra de la manzana desapareció. ¿Por qué? Porque estoy iluminando esa área oscura. Es decir, si estoy iluminando desde dos puntos distintos, muy probable es que se vea la sombra desaparezca. Bueno, ¿qué conceptos debieran haber quedado en esta clase más o menos claro? El concepto de sombra, el concepto de área oscura, el de objeto iluminado, el de la dirección del rayo de luz y qué pasa cuando hay movimiento de la fuente de luz. Ahora los invito a hacer la guía donde se le piden unos pequeños materiales como una linterna, por ejemplo. No hay que ir a comprar la linterna, si no tienen lo pueden hacer con una lámpara, con la linterna del celular, con otra fuente de luz como una vela, etc. No va a importar si no la tienen. Es solamente para que prueben lo que acabamos de aprender sobre la sombra y cómo se forman. Los quiero mucho, los espero pronto, ojalá, a todos sanos, sin ningún problema. Cuídense mucho y ya les voy a estar mandando más material. ¡Chao!